Tenga un cordial saludo, estimado doctor Piero Augusto. Mi persona, Patricio Miguel Ángel Carpio Casaverde, procederá a dar exposición al producto académico final que corresponde al curso de Introducción al Derecho Civil y Penal de la segunda especialidad en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Continental. El tema que nos atañe es el análisis del título preliminar del Código Civil. Pues bien, a modo de introducción, debo indicar que mi persona ha elegido como artículos de relevancia, que son 5, de acuerdo a los parámetros establecidos en la rúbrica, el artículo 2, el 5, el 7, el 8 y el 9. Pues bien, para mí constituyen estos principios fundamentales que se contemplan en estos artículos, pues orientan todo el sistema jurídico privado, correspondiendo esencialmente al análisis que efectúa nuestro Código Civil, estableciendo límites, por ejemplo, al ejercicio de los derechos, como la prohibición del abuso del derecho, esto está contemplado en el artículo 2. Además, protege de valores esenciales como el orden público, las buenas costumbres, contemplado en el artículo 5, garantiza que los jueces administren justicia incluso ante vacíos legales, que está establecido taxativamente en los artículos 7 y 8 con el análisis que corresponde a cada uno. Además de esta aplicación supletoria que contempla el Código Civil como un pilar, como una fuente que va a ser consultada constantemente por bastantes materias diversas del derecho, como puede ser el derecho laboral, el derecho contencioso administrativo e incluso el derecho constitucional, que en mi experiencia como magistrado en los juzgados constitucionales de acá de la ciudad de Arequipa, el tiempo que estuve como juez supernumerario, vi con relevancia cómo es que la justicia civil siempre ha sido ese foco, ese faro que ilumina la administración de justicia en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello es que se asegura coherencia en el ordenamiento jurídico. Estos artículos no solo brindan seguridad jurídica, sino que también equilibran las libertades individuales con el interés social. Actúan como pilares para una interpretación justa y equitativa del derecho. Pues bien, ahí anoto alguna referencia bastante importante del doctor Fernández Cesarego, ¿no? Muy bien, empezamos con el análisis breve, por supuesto, del artículo 2 en relación al ejercicio abusivo del derecho. Taxativamente, la norma establece que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Este artículo, estimado doctor, regula los límites al ejercicio de derechos subjetivos cuando contravienen la buena fe o el fin social. Un ejemplo práctico de esto, y es lo que he querido configurar en el desarrollo de estas diapositivas, es por ejemplo el uso malicioso de acciones posesorias para desplazar a ocupantes legítimos. El ejercicio abusivo ocurre cuando un derecho se utiliza excediendo los límites de la buena fe o el fin social del derecho, y eso ya lo señaló el doctor Fernández en sus investigaciones. Pues bien, he tomado el atrevimiento de citar algunas casaciones que a medida que vayamos desarrollando estas diapositivas podrán ilustrar muchas veces cómo es que este conglomerado de principios fundamentales que están contemplados en el título preliminar del Código Civil no solamente inspiran románticamente, por decirlo así, un aspecto del derecho que quedaría solamente en la letra, sino que se ha venido aplicando en la praxis jurídica. Por ejemplo, en la casación 3344-2016 de Arequipa, se analizó el no haber realizado una concatenación negativa de los medios de prueba, sobre todo la declaración vía notarial de la demandada en la que se reconocía el vínculo de parentesco que tuvo con la parte recurrente, derivado de una causa que me parece de un aspecto sucesorio. Por ello es que se incumplió con el fin supremo de hacer justicia y por otro lado se favoreció un enriquecimiento indebido y el ejercicio abusivo del derecho. Y ahí para el colegiado supremo se estableció justamente que este artículo era necesariamente imprescindible ser citado, pues no solamente va a llenar un aspecto netamente doctrinario, sino también vamos a aplicarlo desde el punto de vista sustantivo para resolver casos tan emblemáticos como los que, por supuesto, llegan a la Corte Suprema.
En relación a la comparación jurídica, he investigado lo relacionado, de repente, cómo es que se da esta prohibición de ejercer abusivamente el derecho y he podido remitirme al Código Español en su artículo 7.2 que exige una intención de perjudicar, mientras que el Código Civil peruano se inspira en el efecto dañoso que tiene como objeto la aplicación del derecho. Es por ello que considero bastante fundamental poder hacer alusión a ello en relación al derecho comparado. El siguiente artículo corresponde al orden público, las buenas costumbres y la nulidad del acto jurídico. El artículo taxativamente establece, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Este artículo establece la posibilidad de declarar la nulidad de actos jurídicos que violen normas imperativas o morales que vamos a considerar dentro de nuestra sociedad. Un ejemplo práctico podría ser una transacción extrajudicial que contraviene una norma imperativa, como aquella que establece que solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción. En relación a los aportes doctrinarios, podemos señalar que el orden público se refiere a una situación de normalidad en la que las actividades individuales y colectivas se desarrollan sin perturbaciones o conflictos, garantizando el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre personas. Eso lo notaba el doctor Fernández en sus investigaciones. Respecto a ello, podría citar incluso una noticia que fue bastante conocida por el tema de una publicación de una obra aparentemente cultural, teatral, relacionada con un tema de la Virgen María, titulada la obra María Maricón, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos considerar que el orden público, las buenas costumbres podían significar, en relación a la vulneración de estas, una nulidad de este acto jurídico, ¿no? Que podríamos verlo necesariamente plasmada en muchas de las acciones y actividades que desarrolla la sociedad? En relación a ello, hay aportes jurisprudenciales bastante importantes, como la casación 1657-2006 Lima. Aquí se estableció que se sanciona con nulidad los actos jurídicos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, aunque sobre orden público hay muchas definiciones, ¿no? Acá se cita al doctor Marcial Rubio, que es bastante importante al definir como tal al orden público buenas costumbres como el conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no puede escapar la conducta de los órganos del Estado ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas. El orden público, en consecuencia, está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su existencia. Incluso se atreven a mencionar en esta casación, que bastante controversial, concluían que toda conducta incurrida en un ilícito penal es necesariamente porque afecta al orden público. Es ahí la relación que podríamos concatenar del derecho civil, como por ejemplo lo que desarrolla el derecho penal, ¿no? Y usted lo bien señalaba en las últimas sesiones que hemos tenido en la ejecución de este curso. Bueno, hay una comparación jurídica de Perú versus Francia. El Código Civil francés usa un término, ordre public, con enfoque en derechos fundamentales. En cambio, el derecho peruano incluye buenas costumbres como un concepto más cultural, ¿no? Bueno, ahí tenemos siempre algunas citas bibliográficas, referencias y también las citas en APA. El siguiente artículo corresponde a la aplicación de la norma pertinente por el juez, el denominado iura novit curia. Los jueces, taxativamente lo señala el artículo, los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada en la demanda. Esta disposición que contempla el título preliminar en este artículo 7 establece que el juez tiene la obligación de aplicar el derecho que resulte pertinente al caso, aunque no haya sido invocado por las partes o incluso haya sido invocado incorrectamente. Este principio, que como ya lo señalé es conocido como el famoso iura novit curia, el juez conoce el derecho, permite al juez aplicar el derecho adecuado incluso si las partes no lo han identificado correctamente. Un ejemplo práctico podría ser que el juez tenga la responsabilidad de determinar la ley aplicable a un caso concreto sin estar limitado por las invocaciones de las partes y debe aplicar el derecho pertinente para una correcta resolución de la controversia. En mi experiencia jurisdiccional, estimado doctor, he tenido muchas ocasiones en las cuales en mis sentencias incluso he tenido que dar ese enfoque jurídico a lo que la parte justiciable, obviamente, reclamaba.
Y es justamente ahí la aplicación que tenemos porque se supone que el juez es el perito de peritos, es la persona que al final va a poder resolver justamente el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica. Y para ello hay que conocer definitivamente la norma, ¿no? Estamos obligados siempre a capacitarnos, a estudiar bastante, y usted lo ha señalado muy bien en sus clases. Bueno, ahí tenemos aportes doctrinarios como el de Diez Picasso, que en un aforismo literalmente establece que el tribunal conoce el derecho y se refiere a la invocación de normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones mantenidas por las partes dentro del proceso. Ahí con la respectiva cita APA. Relación a aportes jurisprudenciales, siempre trato de enfocarme con casaciones bastante relevantes y en relación justamente a la aplicación de estos artículos del título preliminar, tenemos la 961-2005 de Lima. La aplicación del principio iura novit curia en materia de obligación de dar suma de dinero se encuentra arreglada a la ley siempre y cuando no se haya sustentado en hechos ajenos a los alegados por las partes. Es así que en esta casación la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que si bien la parte demandada sustentó su contradicción en una inexigibilidad de la obligación, fue correcto que la Corte Superior haya considerado que la contradicción de la demanda, o de la demandada, perdón, se sustentaba en la nulidad formal al aplicar el principio iura novit curia, toda vez que la decisión se sustentó en hechos alegados por las partes, por lo que es deber de los juzgadores aplicar el derecho que corresponde. Hay una comparación jurídica bastante interesante sobre el sistema peruano versus el common law. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los jueces solo aplican el derecho alegado por las partes. Y a esto lo conocemos como el adversarial system. Y es bastante interesante en relación a la figura del iura novit curia, que venimos de una experiencia del derecho continental, por supuesto, ¿no? Muy bien, el siguiente artículo que me interesó bastante abordarlo fue el de la obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Taxativamente establece lo siguiente. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. En este artículo tenemos por objeto la solución al problema que se presenta cuando debemos pronunciarnos sobre un caso. Y es así que buscamos en el derecho positivo una regla que lo resuelva. Pero al no encontrarla, no podemos dejar de aplicar o solucionar la controversia. Es por ello que la doctrina es necesaria para poder solucionar estos defectos que vamos a denominarlos como lagunas del derecho o vacíos de la legislación. Y es imposible que un magistrado, so pretexto de que pueda darse justamente este vacío, esta laguna, no tenga que solucionar el conflicto. Y me ha pasado en algunas veces, en casos incluso relacionados a procesos de alimentos, ahora que tengo una experiencia en este tipo de procesos. Y para mí ha sido bastante interesante el hecho de que siempre vamos a recurrir a principios generales, porque es justamente lo que inspiran, ¿no? Hay un ejemplo práctico que le pongo ahí, el hecho de que una persona carezca de legitimidad para obrar y quien se interpone la demanda de desalojo por ocupación precaria respecto de un bien cuya titularidad corresponde por mandato legal a COFOPRI, ¿no? En este sentido, hay una especie de situación en la cual tenemos que remitirnos a un principio general del derecho, como podría ser el hecho de que a ninguna persona se le puede negar el acceso a la justicia, y eso está contemplado en el artículo 139 de la Constitución Política Peruana. Establece justamente como uno de los derechos constitucionales el que la persona tenga tutela jurisdiccional efectiva, y una de las aristas justamente constituye la acción que toda persona tiene para reclamar justamente una solución en relación a su conflicto, ¿no? Bueno, hay un aporte doctrinario, se debe tener en cuenta que en nuestro país el artículo 8 el inciso 8, como lo anotaba el artículo 139, al regular los principios y derechos de la función jurisdiccional, consagra expresamente la función integradora de los principios generales del derecho, pues establece como principio el no dejar de administrar justicia o vacío por deficiencia de la ley. Sin embargo, en un caso que pueda presentarse, se impone a los jueces la obligación de aplicar los principios generales del derecho e incluso el derecho consuetudinario, ¿no? Ya lo señalaba también el profesor Fernández en sus investigaciones. Aportes jurisprudenciales, como bien lo estaba señalando, tenemos una casación bastante interesante, la 3206-2006 Lima. Se estableció que el juez debe aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario, a lo que estaba conversando hace un momento. El colegiado aquí indicó que no podía dejar de emitirse pronunciamiento, por tanto correspondía
dejar establecido que si bien un artículo establecido en una ley que es la de regulado a la tercería, no regula lo referente a la tercería de derecho preferente, resultaba evidente que el trámite debía seguir el mismo que se ha previsto para el caso de las tercerías de propiedad, ¿no? Entonces es ahí que aplicamos supletoriamente estos aspectos que pueden encontrarse vacíos en la ley, ¿no? Hay una comparación bastante interesante en la escuela clásica sobre los principios del derecho romano, por ejemplo, el tema del pacta sunt servanda, ¿no? Que lo tenemos como una de las remisiones especialmente a temas contractuales, ¿no? Muy bien, el último artículo que he decidido también abordar es de la aplicación supletoria del Código Civil. Taxativamente establece que las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Este artículo, que para mí es uno de los más importantes, tiene como espíritu esa solidez de la estructura de la disciplina civil, como el significado que corresponde esencialmente al título preliminar al ser un conjunto de disposiciones válidas, en principio, para todo el derecho nacional. Es así que un ejemplo práctico podría darse en la Ley General de Sociedades, que prevalece sobre el Código Civil, salvo situaciones no contempladas en dicha ley general, en cuyo caso, mire cómo actúa, supletoriamente es que el Código Civil ingresa por mandato del artículo 9 del título preliminar y entra a suplir esos vacíos, si se puede dar, en algunos aspectos sustanciales y que corresponden a otras leyes de desarrollo específico. Bueno, como aporte doctrinario hay una supletoriedad en relación a las reglas y ella consiste en que una regla solo se aplica a falta o en defecto de regulación del mismo supuesto de hecho o otra norma normativa. Seguidamente, la falta o defecto de regulación no debe interpretarse como una laguna del derecho, ya que siempre existirá una norma de conexión o de remisión entre la regla aplicable y la norma normativa defectuosa. Este es bastante interesante porque corresponde a la disciplina del razonamiento de argumentación jurídica, que incluso he tenido la oportunidad de verlo en algunas ocasiones con bastante relevancia en los exámenes, como usted bien lo sabe, de la Academia de la Magistratura, ¿no? Para acceder al PROF, a los cursos de ascenso, incluso los exámenes actualmente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Qué tan importante es aplicar este tipo de situaciones que uno diría, bueno, pero son solamente artículos de título preliminar, pero la verdad que sustentan una gran parte del peso que carga sobre sus hombros el Código Civil? Y bien, sobre un aporte jurisprudencial podemos señalar la Casación 52-2001 de Lima, en la cual se estableció que si bien es cierto la relación laboral es un caso obviamente de relación laboral civil, ahí es donde se va el tema de la supletoriedad, se desarrolla dentro de un contrato denominado de trabajo que puede ser verbo escrito, de plazo determinado o indeterminado bajo modalidad. También es verdad que las relaciones laborales entre trabajador y empleador están sujetas a las normas específicas de la legislación laboral vigente para cada tipo de trabajo, por lo que únicamente se tendría que recurrir a las normas del Código Civil en vía supletoria y por lo general ante la carencia de normas específicas, según sea el caso teniendo como referencia los principios generales de los contratos que contienen dichas normas. Esto se suscita bastante en temas relacionados a la desnaturalización de contratos, ¿no? Donde muchas veces tenemos órdenes de servicio que vendría a ser prácticamente una locación de servicios y para poder remitirnos una relación laboral, como ya es sabido, deben existir algunos elementos como la subordinación, la remuneración, el hecho de cumplir un horario de trabajo, ¿no? Y esos elementos que constituyen justamente esa relación laboral, pero ante una situación que pueda darse un vacío, por ejemplo, vuelvo al tema de la locación de servicios, tendríamos que recurrir necesariamente a la aplicación supletoria de lo que establezca el Código Civil, ¿no? Y pues bien, acá hay algo bastante interesante en relación a la comparación jurídica sobre el derecho peruano versus el derecho alemán, pues el Código Civil alemán establece que existe una jerarquía precisa para integrar algunas lagunas, en cambio en el Código Civil tenemos un aspecto más genérico, ¿no? Pues bien, ya finalizando esta pequeña exposición y agradeciéndole su atención, estimado doctor, debemos señalar algunas conclusiones bastante interesantes en relación al ejercicio abusivo del derecho. Existe una necesidad de balance necesario, pues se limitan derechos individuales para proteger intereses sociales, pero requiere mayor claridad jurisprudencial para evitar subjetividades. En relación al artículo 5, el orden público y buenas costumbres, existe un desafío actual. Su aplicación debe adaptarse al pluralismo
cultural, evitando imposición de moralidades mayoritarias, ¿no? El tema, por ejemplo, de la discriminación positiva que se habla últimamente. El artículo 7 de la aplicación de la norma pertinente por el juez, el iura novel curia, se debe dar una garantía procesal, pues lo que se busca es evitar injusticias por errores técnicos, pero se exige que los jueces se encuentren capacitados para evitar un activismo judicial excesivo, que es últimamente lo que se ha estado suscitando, aunque no lo crea en los últimos años, ¿no? Con este tema de la magistratura. Muy bien, el artículo 8 sobre los principios generales del derecho se debe dar cierta flexibilidad versus lo que corresponde también a la seguridad jurídica, porque también, si bien es cierto, se permite resolver vacíos legales, se necesita siempre de protocolos para evitar justamente arbitrariedades e incluso interpretaciones antojadizas. Finalmente, el artículo 9 sobre la aplicación supletoria debe existir coherencia del sistema, pues lo que se busca es integrar relaciones jurídicas no reguladas, aunque sería útil una jerarquía explícita de fuentes, como sucede en el caso del Código Civil alemán. Espero que con estas conclusiones y con este alcance informativo que he tomado el trabajo de poder dar algunas investigaciones, vamos a poner así, bastante breves debido al tiempo que tenemos muchas veces en nuestras labores judiciales, jurisdiccionales, usted lo sabe mejor que nadie, pero espero que haya sido de su agrado y de su utilidad, por supuesto. Así que me despido, no sin antes agradecerle mucho sus enseñanzas. Hasta luego. Gracias.